en donde habla detalladamente incluso de los pozos que cavaron estos gigantes y que hasta ahora se encuentran ahí. Y luego tienes descripción de Indias, ¿verdad? De Francisco Loaiza, y tienes del fray Reginaldo de Lizárraga. Es decir, yo tengo siquiera unos 20 volúmenes de diferentes historias y de diferentes historiadores hablando del tema, ¿no? Tengo la historia general de las Indias, en donde pues este señor Cieza de León habla claramente de los gigantes en Ecuador y dice, desde Esmeralda, dice, los primeros documentos notariales de Ecuador se han hallado en Coaca, que corresponden al mes de abril, en la época de los gigantes. Aquí tengo, pues, historias claras. Dice, después de un Pachacuti, una de las cíclicas transformaciones del mundo peruano, en una ocasión del diluvio llegaron unos nuevos pobladores a Zumpa, que es la actual península de Santa Elena en la costa ecuatoriana. El principal de ellos fue el cacique Tumba, quien dejó 2 hijos allá nacidos y de nombres Quitumbe y el mayor Otoya el menor. Quitumbe salió de su tierra natal y se fue a poblar por Tumbes, más al sur, mientras que Otoya se quedó gobernando, resultó un mal gobernante que se entregó a toda clase de vicios y venganzas personales. Durante su mandato llegaron a la tierra de Santa Elena unos gigantes que tiranizaron toda la comarca y apresaron a Otoya. Por esa vida lasciva que a su vez llevaron los gigantes, sobre ellos cayó el castigo divino en forma de lluvia de copos de fuego que los consumió y abrazó. Y la historia dice que vinieron los mismos seres de la misma genética de los gigantes y los quemaron. Y así es como termina la historia de estos gigantes que andaban por la península de Zumpa. Pero versiones, historias de los gigantes y restos de esqueletos tenemos en varios sectores de Ecuador, no solamente en uno, ¿no? Pero el que yo pude personalmente observar y ver fue la historia del padre Carlos Vaca, que como te digo, pues la puedes encontrar ahí en YouTube. Jaime, estos gigantes que tú hablas, ¿estos son los mismos que habla Zecharia Sitchin, que fueron expulsados o los dioses que fueron expulsados de Egipto y vinieron acá a Mesoamérica y se establecieron en México y después en Sudamérica, en la costa del Ecuador, que vendría a ser Santa Elena, la península? ¿Estos son los mismos o son otros de los que tú hablas? No, yo considero que son otros. Los que habla Zecharia Sitchin están ubicados en el capítulo 6 del Génesis. Son los Jayanes y Nefilines, ¿no? Y también había una raza, ¿recuerdas? Los filisteos. Lo que yo estoy hablando acá y de lo que yo pienso y creo son seres diferentes. ¿Por qué? Porque tienen una génesis, tienen una historia propia. ¿Cuál es la historia? La historia es que descendieron en una barcaza desde el cielo, ¿no? Es decir, para mí lo que yo considero es que estos seres fueron deportados de su planeta, castigados, y los mandaron aquí. La historia te puede sonar como medio a ciencia ficción, pero si revisas la historia, a eso llegamos, porque aquí en nuestro planeta han venido muchas razas deportadas incluso de otro planeta, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Bueno, y nos basamos en tradiciones no solamente orales, sino en documentos escritos que te van llevando a esa conclusión. Lógicamente, la historia se ha perdido, ¿pero por qué? Porque quienes manejan la historia ortodoxamente no permiten que ésta pase de los 7.000 años de antigüedad, porque le quieren hacer creer al mundo que la historia del pueblo judío es la primera historia, y eso es falso. El pueblo judío apenas tiene 7.000 años de antigüedad, y existen muchas otras culturas antiquísimas, mucho más antiguas que los judíos. Entonces, eso es lo que frenan, porque tendrían que reescribir todos los libros de historia, ¿no? Entonces, el punto va por ahí. Los judíos son los que han frenado esto, y bueno, ellos son los dueños del Smithsonian, ellos son dueños de muchos mecanismos que nos podrían permitir aperturar nuestra mente con esta visión de la visita en su época de estos seres gigantes que tenían 7 metros en total de estatura.
Wow, 7 metros vendrían a ser como 14 pies, más o menos, por ahí, 15 pies, más o Sí, menos. pues divide para 30 centímetros, ¿no? Ya. La verdad es que Es nosotros, para nuestros amigos, la audiencia en los Estados Unidos, porque no se usa allá los metros. Entonces, claro, decirle metros como que están hablando siete de pies. unos 23, 24 pies, ¿no? Wow, wow. Sí. Otra pregunta, Jaime. La cultura Valdivia de la costa del Ecuador, que muy pocos, diría, aquí en el Ecuador saben o tienen una noción de que hay una relación entre estos extraterrestres o estos gigantes con esa cultura. ¿Eso se podría decir que los Valdivias eran descendientes de estos gigantes o no? No, no, no. Los Valdivia tenían la estatura, hombre, 2 metros máximo, ¿no? La verdad estaban en el promedio estándar de los seres, pero estos seres eran una raza especial. Mira que llegaron corriendo, caminando, saltando, brincando, no sé cómo llegaron, pero llegaron hasta Zumpa, perdón, no, hasta... es una población en Loja que es fronteriza, Zumba, Zumba, no, no Zumpa con P, sino Zumba con B, Zumba. Entonces, hasta ahí llegaron estos gigantes y hay una persona en Zumba que tiene restos físicos de los huesos de los gigantes. Y pues lógicamente se cuida porque ya viste lo que pasó con el cura Vaca, ¿no? O sea, desarmaron todo, lo feriaron, se lo llevaron por aquí y por allá. La idea y el propósito siempre ha sido esconder todo aquello que le pueda permitir a las personas aperturar su mente y hacerse muchas preguntas que le lleven a una respuesta de apertura a un conocimiento diferente. Existe una especie de reacción en el medio y de temor a un conocimiento superior. Tal vez eso se explique por la resistencia a cambiar la conducta del ser humano, ¿no? O sea, porque todo eso nos llevaría a un despertar de conciencia diferente y eso no le conviene al sistema. El sistema está diseñado para que tú no pienses. El sistema no está diseñado para que tú pienses. Y ahí está el error. Jaime, estos dos hermanos que tú me dices, Quintuma y Otoya. Quintuma Sí, es el que se va para, diría, al sur del Ecuador o para Perú y de ahí es que sale Tumbes. Ese es, podríamos decir que eso, de ahí viene el nombre Tumbes, ¿o no? sí, así es. Ya. Y el tema de estos que tú mencionaste, que tu teoría es que estos gigantes fueron deportados y llegaron aquí a Ecuador. Me imagino que igual habrán llegado a otros lugares en Sudamérica. Sí, pero son diferentes razas, diferentes seres. Por eso te decía, cuando tú hacías la comparación, por ejemplo, con la versión de Zecharia Sitchin, esos son otros seres. O sea, acuérdate que dentro del promedio normal de nosotros, pues, existen muchísimas razas que han sido sembradas en este planeta, ¿no? Muchísimas razas. Ya viste el origen de los incas, el origen de los mayas, el origen de tantas culturas y civilizaciones en toda América del Sur, América del Norte. Culturas que tenían su cosmogonía propia y que por eso mismo fueron fácil presa de los invasores, ¿no? En el caso de América del Norte, viste que los irlandeses pues barrieron con esas culturas en busca de oro y petróleo y bueno, los acabaron, los pulverizaron. Llámense Cheyennes, Navajo, Cherokees, hombre, Jacarilla, como quieras, ¿no? Los Hopi, bueno, los exterminaron porque no eran gente guerrera, era gente culta. Entonces vino esta gente pues y a punta de fusil exterminó toda esta cultura. Esa ha sido la historia de la humanidad, sigue siendo, en diferente forma, pero sigue siendo. La esclavitud no ha terminado todavía. Por ejemplo, ya viste cómo ahora cuando compran un jugador de fútbol les revisan hasta los dientes como a caballo, es decir, eso es un tipo de esclavitud, pero los jugadores de fútbol no se dan cuenta, ¿no? Pues son esclavos de quién es el dueño de su pase, ¿verdad? Y así, pues, o sea, esta sociedad tiene graves problemas que nos han hecho creer que eso es lo normal y ya no hay reacción en muchos otros puntos, ya no hay reacción. No he visto muchachos interesándose por estos temas.